Bienvenidos a esta quinta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, que estoy dedicando a comentar para ustedes las principales ideas que presenta Ayn Rand en uno de sus libros titulado La virtud del egoísmo, en el cual se recogen 14 textos de Ayn Rand que fueron escritos y publicados entre febrero de 1961 y julio de 1964. Las 4 sesiones anteriores las dediqué a comentar para ustedes la introducción que la misma Rand hace a su libro, y en esta ocasión entramos ya al primero de esos 14 textos, tal vez el más importante de este libro, que lleva por título La ética objetivista, objetivismo que es, digámoslo así, el movimiento filosófico inaugurado por Ayn Rand y que a lo largo ya de prácticamente 6 décadas ha venido ganando adeptos. La ética objetivista, la propuesta ética de Ayn Rand, a la cual me parece a mí que sobre todo hoy en día tendríamos que atender. Rand comienza por la pregunta lógica al hablarse del tema de la ética. ¿Qué es la moral o la ética? Y dice Rand, es un código de valores para guiar las elecciones y acciones del ser humano, aquellas que determinarán el propósito y el curso de su vida. La ética como ciencia se ocupa de descubrir y definir tal código. A ver, ¿qué es la ética? Un código de valores, sin los cuales el ser humano no puede actuar, digámoslo así, a la altura de su dignidad. Código de valores que debe de guiar nuestras elecciones, que elegimos entre las distintas opciones que se nos presentan, y nuestras acciones, la conducta que llevamos para lograr esos objetivos. Aquellos, dice Rand, que determinarán el propósito y el curso de su vida. La ética como ciencia se ocupa, y la palabra que usa Rand es muy importante, de descubrir y definir tal código. Descubrir. Hay que descubrir en la realidad, comenzando por la realidad del ser humano, por la naturaleza del ser humano, cuál es el código de valores que nos corresponde como tales, como seres humanos, código de valores que nos permitirá vivir a la altura de nuestra dignidad. Entonces, ¿qué es la moral o la ética? Es un código de valores para guiar las elecciones y acciones del ser humano, aquellas que determinarán el propósito y el curso de su vida. La ética como ciencia se ocupa de descubrir, ojo, descubrir, no inventar, y definir tal código. Ahora, dicho esto, dice Rand, la primera pregunta que es preciso responder como condición previa a todo intento de definir, juzgar y aceptar un sistema de ética específico es: ¿por qué necesita el ser humano un código de valores? ¿Por qué necesitamos los seres humanos un código de valores? Y no cualquiera, el código de valores correcto, el que va con la naturaleza humana, con la dignidad de la persona. Quiero subrayar esto, dice Rand. La primera pregunta no es qué código de valores en particular debería aceptar el hombre, sino el hombre necesita realmente valores. Necesitamos valores para vivir a la altura de nuestra dignidad, conforme a nuestra naturaleza. ¿Y por qué? El concepto de valor, dice Rand, de bien o mal, es una invención humana arbitraria, no relacionada, no originada, no sustentada por hecho alguno de la realidad. O está basado en un hecho metafísico, en una condición inalterable de la existencia del hombre. A ver, estas preguntas que hace Rand son importantes. Dice, el concepto de valor, o de bien o mal, ¿es una invención humana arbitraria? ¿Sí? ¿O está basado en un hecho metafísico, en una condición inalterable de la existencia del hombre,
condición inalterable de la existencia del hombre que comienza por la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Está la ética sujeta, se pregunta Rand, a caprichos, a emociones personales, a edictos sociales y a revelaciones místicas, o se origina en la razón? La pregunta que está haciendo Rand es si, por ejemplo, un código de valores, producto de caprichos de una persona, de las emociones de una persona, de las conveniencias, digámoslo así, o convenciones sociales, o de ciertas revelaciones místicas, puede ser válido. Cualquier código de valores es válido. ¿Sí? Con cualquier código de valores podremos los seres humanos vivir conforme a nuestra naturaleza humana y a la dignidad que nos corresponde como personas, o ese código de valores tiene que originarse en la razón y por lo tanto racionalmente tenemos que descubrirlo. ¿Es la ética un lujo subjetivo y que cada quien determine cuáles son sus códigos de valores, o es una necesidad objetiva relacionada con un solo código de valores que realmente corresponde a la persona, a la naturaleza humana y a la dignidad de los hombres y las mujeres? ¿Sí? A los hombres y las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué necesita el hombre un código de valores? Dice Rand, ningún filósofo ha dado una respuesta racional, objetivamente demostrable, científica, a la pregunta de por qué necesita el hombre un código de valores. Mientras esa pregunta permaneciera sin contestar, no era posible hallar o definir un código de ética racional, científico y objetivo. ¿Sí? Bueno. Dice Rand, la mayoría de los filósofos declaran ahora, y esto que escribió Rand a principios de la década de los 60 del siglo pasado, hace 60 años, sigue siendo válido hoy. La mayoría de los filósofos declaran ahora que la razón ha fracasado, que la ética se encuentra fuera del poder de la razón, que nunca podrá definirse una ética racional y que en el terreno de la ética, en la elección de sus valores, de sus acciones, de sus ocupaciones, de las metas de su vida, el hombre debe dejarse guiar por algo diferente de la razón. ¿Y qué podría ser ese algo diferente de la razón que, según algunos filósofos, debería guiar nuestras elecciones y nuestras acciones? Pues podría ser la fe, el instinto, la intuición, la revelación, el sentimiento, el gusto, la urgencia, el deseo, el capricho. Ahora, la pregunta es si alguien que se deja guiar en sus elecciones y acciones por la fe, el instinto, la intuición, la revelación, el sentimiento, el gusto, la urgencia, el deseo o el capricho, realmente es alguien que está viviendo a la altura de la dignidad de la persona, conforme a la naturaleza humana. Hoy, como en el pasado, dice Rand, la mayoría de los filósofos está de acuerdo en que la norma final de la ética es el capricho. Un capricho. El capricho de cada quien. Que cada quien determine en función, vamos a decirlo así, de su subjetividad, el código de valores que debe regir sus elecciones y sus acciones. Pero esto lleva problemas, porque ¿qué sucede si el código de valores de A es contrario al código de valores de B? Pues que inevitablemente se va a armar un conflicto entre A y B, porque cada uno tiene un código de valores subjetivo, en función de su fe, de su instinto, de su intuición, de alguna revelación mística, de algún sentimiento que en el momento sí tiene mucha, vamos a decirlo así, influencia sobre la persona, del gusto, la urgencia, el deseo o el capricho. ¿Cuál es la única manera de evitar los conflictos entre personas? ¿Sí?
descubriendo, porque como dice Rand, esto hay que descubrirlo, un código de valores objetivos, válido para toda persona, para todo ser humano, sobre todo, sí, por su condición de racional. Y me refiero, antes que al código de valores, a la persona. La ética, dicen algunos filósofos, es una cuestión subjetiva. Y las tres cosas excluidas de su terreno son la razón, la mente y la realidad. ¿Es la ética entendida como este esfuerzo por, vamos a decirlo así, armar un código de valores que nos sirva para elegir y actuar en nuestra vida, algo subjetivo? Es algo que depende de cada quien y por lo tanto cualquier ética es válida puesto que es subjetiva. ¿O existe una ética objetiva que hay que descubrir y que es la que le corresponde con toda propiedad al ser humano en su calidad de ser racional? Bueno, para cuestionar la premisa básica de cualquier disciplina, dice Rand, es menester comenzar por el principio. En la ética hay que empezar por preguntarse qué son los valores y por qué los necesita el hombre. ¿Qué son los valores y por qué los necesita el hombre? Dice Rand, valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y o conservarlo. En este sentido, podríamos decir que valor es todo aquello que motiva una acción y cuyo logro supone una mejora. Valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y o conservarlo. El concepto de valor, dice Rand, no es un concepto primario, pues presupone una respuesta a la pregunta, ¿valor para quién o para qué? Presupone la existencia de una entidad capaz de actuar para alcanzar una meta frente a una alternativa. Donde no hay alternativa, no pueden existir ni metas ni valores. Entonces, para Rand, el valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y una vez obtenido, para conservarlo. Y obviamente que la obtención de ese valor, que es producto de la conducta humana, de la acción humana, supone para la persona una mejora. Porque siempre que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención, habrá que ver si lo conseguimos o no, pero por lo menos con la intención de lograr un fin, un valor en términos randianos, y el logro de ese fin supone una mejora. Lograr el fin supone estar mejor que antes de haberlo logrado. ¿Sí? Dice Rand, la vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. Si un organismo fracasa en esta acción, muere. Sus elementos químicos perduran, pero su vida termina. Solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. Solo para un ser viviente las cosas pueden ser buenas o malas. Por ejemplo, para un ser humano que es un ser viviente, sí, estar en contacto con una sustancia venenosa es malo porque lo puede enfermar e inclusive lo puede conducir a la muerte. Pero si una cosa no viviente, como puede ser una roca, entra en contacto con esa sustancia venenosa, pues no es ni buena ni mala para esa cosa porque no tiene vida y esa sustancia venenosa no la va a afectar. La vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. Solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor, ¿sí? El concepto de valor, ¿sí? Solo para un ser viviente las cosas pueden ser buenas o malas. Ahora, seres vivientes, en esencia, hay de tres tipos, que tiene que ver con cada uno de los tres tipos de vida. La vida vegetal, la vida animal y la vida humana, que es la vida intelectiva y volitiva. Y para este tipo de vida, la vida humana intelectiva y volitiva, la existencia de los valores tiene
una, vamos a decirlo así, peculiaridad muy característica del ser humano. Pero esto lo veremos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat.